Son las 5:13. ¿A quién tenemos en línea? Ajá. Tenemos a Daniel Lao, del Eje Economista, director de la Escuela de Economía de la UCB, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia, profesor de pregrado y posgrado en la UCAP y en la UCB, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, autor de varios libros y artículos académicos. Bueno, la economía venezolana en este momento, me gustaría describir un poco el panorama económico en lo que ha sido este primer trimestre y qué viene para el segundo trimestre. Buenas tardes, Daniel, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que va del primer trimestre, ¿no? Así es, ya va a terminar. No ha terminado todavía. No ha terminado, pero ya estamos... Termina el 31. El 31, así es, pero ¿cuál ha sido hasta ahora la marcha de este primer trimestre y qué se espera para el próximo? No, la economía ha estado muy mal, ¿no? O sea, el año pasado no, o sea, casi que no crecimos, ¿ok? Lo único que crecieron fueron los precios y bueno, y alcanzaron el casi 190%, ¿no? Y bueno, y esa situación económica complicada se ha ido complicando aún más en lo que va de este trimestre, ¿no? Y de hecho, esa es una de las razones también por la cual el índice de inflación viene en declinación, ¿no? Porque es que precisamente la economía no está muy bien y esa es la razón por la cual algunos precios han desacelerado su ritmo de crecimiento, ¿no? Okay. Ojo que eso no quiere decir que la inflación sea buena, ¿no? Sino que si estuviésemos en ese proceso de reducción del ritmo de la inflación con una mejora económica, se sentiría, ¿no? Y la gente lo evidenciaría, ¿no? Y se hubiese un ánimo muchísimo más alegre dentro de la economía, y creo que no la hay, pues. O sea, creo que la economía se ha metido en una recesión muy fuerte, y eso es lo que ha empujado el que los precios disminuyan, ¿no? Y de hecho, fíjate que el índice de inflación que calcula el Banco Central, el índice nacional de precios, cerró en 1.2% en el mes de febrero, ¿no? Pero la gente del Observatorio de Finanzas anunció que los precios habían caído, ¿no? ¿Okay? Lo cual también te indica que... Eso es bueno para el gobierno, para un gobierno en campaña electoral, pero también es malo que haya una especie de depresión económica, ¿no? ¿Cuál de las dos cosas pueden ayudar o no ayudar al gobierno? No, es que de ninguna manera que lo ayudan, ¿ok? Pero es que tampoco hay ¿cómo se llama? El ambiente para que haya una recuperación económica, porque para que haya recuperación económica tienen que haber muchos factores, ¿no? Tienen que haber aumento en las ventas, cosa que no está ocurriendo, y esa es una de las razones por las cuales los precios están desacelerándose, ¿ok? Tiene que haber un crecimiento importante en el consumo, eso tampoco está ocurriendo, ¿okay? Y bueno, y un síntoma general de bienestar, ¿no? O sea, la gente no estaría preocupada por que le incrementen los sueldos, y eso es una de las preocupaciones más importantes que tienen los trabajadores en este momento. Y bueno, como te digo, pues el clima sería un clima mucho más optimista, pues. O sea, en el clima optimista la gente no anda pidiendo auméntame el sueldo, sino todo lo contrario, ¿no? Se sienten contentos, gastan plata, ¿okay? Y eso no es lo que está pasando. Lo otro es el asunto tan delicado de las inversiones. ¿En qué medida en este contexto Venezuela está captando inversiones o puede llegar a captar inversiones importantes que le den un impulso a la economía? No, fíjate, la inversión importante que puede captar Venezuela en este momento es petróleo. Y con el recrudecimiento de que o sea, el clima más complicado, y que el gobierno norteamericano ha anunciado que probablemente va a aumentar las sanciones, eso más bien disminuye la voluntad de hacer inversión, ¿no? Yo creo que el gobierno va a tener que hacer ajustes muy serios para poder conseguir crecimiento económico, ¿no? Y una de las cosas que el gobierno debería hacer es
es disminuir la tasa de impuestos más que aumentar la tasa de impuestos, ¿no? Es más, de hecho, en economía, sobre todo en la época de los años 80, ¿no? Cuando Reagan estaba haciendo sus modificaciones en la economía norteamericana, había un economista muy famoso que se llamaba Laffer, ¿sí? Que él estaba asesorando a la gente que estaba detrás de la campaña de Reagan. Y él en una servilleta en un restaurante pintó una curva, ¿no? Que en economía se conoce con el nombre de la curva de Laffer. Lo que te dice es que cuando tu tasa de impuestos es muy alta, tú no recaudas, ¿ok? Porque la gente sencillamente empieza a evadir y tu recaudación disminuye severamente. Entonces él le recomendó a Reagan y a su equipo que bajaran las tasas de impuestos, y eso fue lo que hicieron efectivamente, ¿no? Y bueno, y la economía norteamericana comenzó a crecer de una manera impresionante con una reducción de la tasa de impuestos. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que hacer en Venezuela, pues. Pero no solamente el gobierno central, incluso las alcaldías, los municipios están desatados. Es que a eso es a lo que me estoy refiriendo, pues. O sea, en Venezuela, mira, la tasa impositiva en los municipios está en el máximo, ¿okay? Y eso no tiene sentido, ¿okay? O sea, los municipios más bien deben competir por atraer empresas. ¿Y cómo se compite para atraer empresas? Bueno, bajando los impuestos, por supuesto. ¿Okay? Y bueno, igual, si yo quiero que aquí haya inversiones en Venezuela, yo soy del gobierno venezolano, a mí me interesa tener una tasa de impuestos competitiva con respecto a Colombia, con respecto a Brasil, con respecto a los países de alrededor, los países del Caribe, ¿ok? E incluso la misma Guyana, que está haciendo inversión petrolera en bruto. Claro. ¿Okay? Entonces, yo bajo mi tasa de impuestos para atraer capital. Entonces, eso se lo tiene que pensar el gobierno. El gobierno tiene que pensar en eso, porque si no va a haber crecimiento en este país, porque es que en Venezuela no hay capitales con los cuales crecer, ¿okay? Tú tienes que atraer capital extranjero, ¿okay? Y la manera de atraer capital extranjero es dándole una golosina, pues. O sea, tú le dices, te voy a cobrar menos impuestos, ¿okay? Voy a proteger tu inversión, en el sentido de que no te voy a expropiar, ¿okay? Y bueno, y las inversiones extranjeras vienen, ¿okay? De hecho, la inversión petrolera es una inversión que corre riesgo, ¿okay? Claro. Cada vez que tú metes el taladro en la tierra, no necesariamente sacas petróleo, claro. ¿okay? Eso es dinero que se bota, y las petroleras lo saben, ¿okay? Y sin embargo ellos se meten en sitios complicados, ¿okay? Pero para meterse en sitios complicados ya necesitan ciertas garantías. Ciertas seguridades, ¿okay? Exacto. Ahora, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que exista un balance entre la atracción al capital foráneo, la inversión extranjera, y también el desarrollo de la producción nacional, que es otra de las grandes tareas que no se ha hecho? Aquí la promesa básica del chavismo fue el pasar del modelo rentista al modelo productivo, y más bien hemos retrocedido. Somos más rentistas que antes. Bueno, eso tiene su explicación, fíjate. O sea, y ahí me voy a tener que pegar de la historia. Estados Unidos es un país petrolero, ¿okay? Y fue un país petrolero. De hecho, durante mucho tiempo Venezuela, o sea, Estados Unidos fue el primer país productor y nosotros el segundo, ¿okay? Y nosotros éramos el primer país exportador, porque ellos eran los que nos compraban a nosotros el petróleo, ¿okay? Y Estados Unidos jamás tuvo problemas de renta, ¿okay? Y jamás estuvo complicado porque existiera renta, a pesar de que ellos producían petróleo en inmensas cantidades, ¿okay? ¿Por qué razón ocurre eso? Bueno, porque el petróleo allá es privado, ¿okay? No es público, ¿okay? Y bueno, y una de las razones por las cuales Venezuela creció de una manera impresionante desde el gobierno del general Gómez, ¿okay?, hasta el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿okay?, es porque el petróleo le pertenecía a las transnacionales. O sea, no es que le pertenecía, el negocio petrolero era de las transnacionales. Así es. Y entonces el gobierno sencillamente se limitaba a cobrar impuestos, ¿okay?, y vale gastar ese impuesto, ¿okay? Y ahí también hubo muchísimo crecimiento industrial, ¿no? Esa es la época en la que se generaron cosas como Vencemos, que se generaron cosas como Sidor, ¿okay?, que se generaron cosas como Sivenza, ¿okay? Sidor es
pública, Sidensa es privada, Así que, es. o era privada. Ujú. Se generaron cosas como la cerámica Carabobo. ¿Por qué se generó todo eso? Bueno, porque la inversión petrolera, ¿ok?, atrajo inversión nacional. Entonces tú lo que tienes que hacer es tratar de que haya más producción petrolera, ¿ok?, que esa producción petrolera la hagan las transnacionales, que son las que de verdad gastan e invierten, ¿ok? Y ese impulso, ¿ok?, es el que hace atractiva Ujú. la inversión privada, ¿ok? De hecho, fíjate, ¿por qué se desarrolla un negocio como Vencemos, ¿no? Bueno, porque el negocio petrolero necesita cemento cada vez que perfora. Entonces, produce cemento para la perforación petrolera. ¿Por qué se desarrolla una cosa como Sivenza o una cosa como Sidor? Porque tú necesitas acero para perforar petróleo, ¿no?, para perforar los pozos. Claro. ¿Okay? Entonces, claro, eso es lo que atrae inversión. Pues, o sea, tú tienes primero que dejar que se despliegue una producción petrolera importante, o sea, nosotros recuperemos parte de la producción que hemos perdido, ¿okay? Y bueno, y eso estimulará la inversión extranjera, la inversión nacional en diferentes rubros industriales, ¿okay? Eso es lo que debería ocurrir. Pues. O sea, mira, las lecciones están ahí mismo en la historia. O sea, lo único que hay que hacer es voltearse y mirar, ¿ok? Decir qué fue lo que hicieron esta gente, o mejor dicho, qué fue lo que no hicieron, ¿ok?, que provocó todo esto. ¿Okay? Y eso es lo que hay que repetir, pues hay que repetir ese escenario de mucho crecimiento en la producción petrolera, porque eso es lo que te puede hacer crecer la economía. En otros rubros, por ejemplo, textiles, agricultura, café, cacao, en fin, ¿debe Venezuela diversificar su economía? Bueno, Venezuela debería de diversificarse, ¿ok? Y bueno, y de esos rubros que tú nombraste, algunos de ellos son ¿cómo se llama? Son competitivos, ¿no? Claro. El textil no tanto. Uh-huh. ¿Okay? Venezuela nunca ha tenido Uh-huh. competitividad desde el punto de vista textil, ¿no? Y de hecho una de las cosas que primero se vino abajo fue el negocio textil, ¿okay?, y el negocio de la confección, ¿no? Porque en Venezuela eso resulta muy costoso, ¿okay? Entonces no es competitivo, pero hay otros rubros. Por ejemplo, el papel en su momento fue un rubro en el cual éramos competitivos, ¿okay? Y bueno, y todavía por ejemplo, la gente de Mampa y la gente Uh-huh. produce y no cerrado, ¿no? ¿Okay? Eso te dice a ti que ese sector es un sector competitivo en Venezuela. ¿Okay? Y fíjate tú, los bosques de Uberito, y se sembraron precisamente esos pinos, claro, para eso se sembraron para con, chip de madera, ¿no? exacto. Y también, bueno, toda la industria para la industria del ¿cómo se llama? Del cartón y del papel. del papel, así es, y eso ha quedado muy en el camino, ¿no? Lamentablemente. Claro. Pero bueno, ese es el panorama que tenemos. De todas maneras, ya terminandito, ¿hay razones para el optimismo al corto, mediano plazo? Bueno, yo no soy muy optimista, ¿no? Pero tampoco es que me voy a tirar al mar del pesimismo, ¿no? Okay. Yo trato de no ser pesimista, ¿no? Yo guardo la esperanza de que tarde o temprano el gobierno recapacite, pues, o sea, así como se han dado cuenta de que utilizar el Banco Central es malo para financiarse, y eso es lo que ha hecho que en cierta medida el índice de inflación haya venido declinando, ¿okay? Yo espero que se den cuenta de que hace falta hacer cambios estructurales en la parte fiscal, ¿okay? Y bueno, y bueno, yo auguro que de verdad haya anuncios de, mire, vamos a bajar los impuestos, vamos a negociar con las alcaldías para que las alcaldías bajen sus impuestos municipales, y bueno, y eso favorecerá el crecimiento económico, ¿no? Así es. Bueno, gracias, Daniel Laud, economista, director de la Escuela de Economía de la UCB, especialista en finanzas y mercado financiero, doctorado en Historia, profesor de pregrado y posgrado de la UCAP y la UCB, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, además autor de varios libros y artículos académicos. Bien, hora de irnos.